El tema que voy a presentar hoy día se relaciona a las colicitis agudas litiásicas, los mitos y las realidades. La colicitis aguda litiásica se refiere a una inflamación de la vesícula biliar no asociada con litiasis y es el resultado de una estasia biliar secundaria a una hipomotilidad que resulta en un cuadro de inflamación, isquemia y necrosis. Y la realidad es que estos cuadros de inflamación o necrosis se dan en una forma más rápida que los pacientes con colicitis asociada a litiasis, probablemente por un fenómeno, ¿no es cierto?, de compresión de las estructuras más bien vasculares que lleva a un cuadro más rápido. Es la causa del 10% del total de las colicitis agudas, pero a diferencia de las litiásicas, la mortalidad es mayor, se describen hasta un 30%, a diferencia, ¿no es cierto?, de las litiásicas que pueden ser un 1 o un 2%. Y la idea general que tenemos en relación a esta patología es que se presenta en pacientes graves, ¿no es cierto?, en unidades críticas. Y la realidad es que, si bien es cierto, es así, y esto es porque estos pacientes, ¿no es cierto?, se presentan con cuadros habitualmente de trauma, pacientes quemados, pacientes de nutrición parenteral, con comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto?, asociadas a infecciones, ¿no es cierto?, salmonela, estáfilo, citomegalo, paciente inmunosuprimido, y en contexto también de pacientes más enfermos, por ejemplo, lupus, vasculitis. Y esto viene un poco del concepto, ¿no es cierto?, de que cuando se escribió esta patología cerca de la década del 70, los primeros estudios se realizaron en pacientes que venían de la guerra de Vietnam, y eran pacientes que obviamente estaban, ¿no es cierto?, que eran politraumatizados, y probablemente permeó, ¿no es cierto?, en los siguientes años que el cuadro se asociaba a pacientes graves. Pero aquí un poco la historia ha ido cambiando y este cuadro más bien se presenta en dos contextos. Se presenta sí en el paciente hospitalizado, en el cual la presentación es muy específica, porque es complejo, ¿no es cierto?, evaluar a estos pacientes que se descompensan, que están en ventilación mecánica, que están sedados, que están hospitalizados por otras causas, ¿no es cierto? Y pareciera ser, ¿no es cierto?, que este cuadro biliar viene a descompensar un cuadro que ya era crítico. Y el otro contexto es el paciente ambulatorio, que se presenta con un cuadro más bien clásico del colicitis, que podría ser casi homologable a la litiásica, con cuadro de fiebre, ¿no es cierto?, dolor en el hipocondrio derecho, Murphy, ¿no es cierto?, en la clínica y ecográfico, y un patrón, ¿no es cierto?, de un CIRS. Y acá un poco aclarar el primer mito que tenemos, ¿no es cierto?, en que la colicitis litiásica se presenta en el paciente grave en las unidades críticas. Y la realidad es que eso no es así. Este es un trabajo que se publicó ya hace muchos años atrás, en la década del 90, no son muchos casos, pero vino un poco a aclarar, y este cuadro, y estos trabajos se han ido repitiendo, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. Y la gracia de esto es que se estudiaron 2.300 pacientes con cuadro de colicitis aguda, de los cuales un 2% eran colicitis aguda litiásica, probablemente más bajo que lo que se describe. Pero lo importante es que la gran mayoría, o sea, 77%, eran pacientes que venían de la casa, no eran pacientes en unidades críticas, ¿ya? Y lo otro que se definió un poco y cambió la película es que este no es el paciente clásico, ¿no es cierto?, que es la mujer eh, eh, de la colicitis crónica litiásica, sino que más bien se cambia la relación, y aquí estamos hablando fundamentalmente de hombres, ¿no es cierto?, 3:1 hombres, y en un contexto, ¿no es cierto?, de patología o que tengan patología vascular, ¿no es cierto?, en los pacientes que eran hipertensos, cardiópatas coronarios y un pequeño grupo de pacientes diabéticos. Entonces, en general, el concepto que hay que sacar de acá es que la realidad es que la colicitis litiásica se está presentando más bien en pacientes que vienen de la casa, que son hombres y que tienen patología cardiovascular importante. Y el otro dato importante un poco es cómo hacemos el diagnóstico de las colicitis litiásicas. Existe un poco la sensación de que los exámenes, ¿no es cierto?, la ecografía y el escáner son muy útiles, pero también esto se publicó hace varios años atrás, en que se hizo un seguimiento de pacientes, de 55 pacientes hospitalizados en las unidades críticas,
de los cuales se hicieron aproximadamente 150 ecografías. ¿Y qué se fue a buscar? Se fue a buscar los signos como clásicos que nosotros consideramos que son de colecitis aguda, que son la presencia de vesícula biliar distendida, la presencia de barro biliar, paredes engrosadas, ¿no es cierto?, líquido perivesicular, el signo del doble halo, ¿no es cierto?, que está relacionado con el edema, y el signo del Murphy ecográfico. Y la realidad es que se dan cuenta que pacientes no hospitalizados por patología biliar, a lo menos el 85%, o sea, la gran mayoría de los pacientes tenían algún signo, y que es de la vesícula biliar distendida. Y eso se entiende porque este es un hallazgo habitual en pacientes que están con opioides, que están en ayuno, o por ejemplo que están en nutrición parenteral total. Pero el otro hallazgo importante es que a lo menos 2 de 3, o sea, un 57%, tenían 3 signos. Y del seguimiento de todos estos pacientes, solamente 2 evolucionaban con una colecitis aguda litiásica que significó cirugía. Y los pacientes, una vez que se dan de alta de la UCI, la gran mayoría normalizan los hallazgos ecográficos entre los 3 a 9 días una vez dado de alta en las unidades críticas. O sea, ¿qué significa esto? Que la gran mayoría de los pacientes, ¿no es cierto?, hospitalizados UCI, vamos a encontrar signos sugerentes de colecitis litiásica o alitiásica, en este caso alitiásica, ¿ya? ¿Y qué pasa con, aquí este es un hallazgo, ¿no es cierto?, de un paciente que se hospitalizó también, que venía a la casa, que en la mañana se hace una ecografía, que se ve una vesícula alitiásica, de paredes levemente engrosadas, que se escribieron de 3 milímetros, sí, una vesícula extendida, que a las pocas horas del seguimiento, ¿no es cierto?, aparece más dolor y aparece un engrosamiento de la pared. O sea, lo importante aquí también no solamente es el hallazgo, sino que más bien la evolutividad y la asociación con la clínica, o un deterioro en el cual no encontramos fundamentalmente una causa del deterioro clínico. En relación al escáner, los hallazgos son muy parecidos. Este es un seguimiento que se hizo a 127 pacientes en las unidades críticas, de los cuales la gran mayoría fueron a cirugía, o un número importante, o sea, 43 pacientes fueron a cirugía en relación con los hallazgos, ¿no es cierto?, de las imágenes, y la realidad es que solo 9 pacientes tenían colecitis aguda necrótica. Y de las características o los hallazgos más específicos se relacionaba a la presencia de gas dentro de la vesícula, a una ausencia de contraste de la pared y un edema subseroso. Sin embargo, la especificidad es alta, pero la sensibilidad es baja. Entonces, la realidad es que en las imágenes, un poco la idea que nos quiere llevar es que los hallazgos son específicos, pero muy poco sensibles, y la conducta quirúrgica en general no se debe basar fundamentalmente en la presencia de los hallazgos imagenológicos, sino en el contexto de un paciente, ¿no es cierto?, que se deteriora. O sea, uno tiene que evaluar un conjunto de datos para tomar la decisión. Entonces, finalmente, ¿cuál va a ser el tratamiento un poco de estos cuadros? Una vez hecho el diagnóstico, los pacientes van a tratamiento antibiótico, y la siguiente definición tiene que ser si el paciente, ¿a qué tratamiento va? Y hoy en día tenemos 3 posibilidades. La presencia, podemos ir a una colecistectomía, podemos ir a hacer una colecistostomía percutánea, o finalmente, y hoy en día han aparecido algunos tratamientos endoscópicos como la CPRE, o la posición de, ¿no es cierto?, de stent metálicos que se ponen desde el duodeno o el antro gástrico hacia la vesícula biliar. El tratamiento aquí tiene que estar guiado un poco, y aquí ayudan las normas, ¿no es cierto?, de Tokio, las últimas que se publicaron en el año 2018. La realidad es que todos los pacientes que tengan colecitis leve, ¿no es cierto?, o moderada, van a poder ir a una colecistectomía laparoscópica. Y va a haber un grupo, ¿no es cierto?, de pacientes de grado 2 que no se logran quizás estabilizar, o que tienen un ASA muy alto, y esos pacientes probablemente vamos a tener la tendencia a ir a hacer una colisostomía percutánea. Los pacientes grado 3, o sea, los pacientes graves, que en la guía de Tokio del año 2016 se definía que todos estos pacientes tenían que ir a un manejo con colisostomía. Algunos estudios demostraron en los años siguientes que los pacientes fundamentalmente que tienen disfunción renal y disfunción respiratoria pueden, ¿no es cierto?, estabilizarse rápidamente, y esos pacientes podrían ir a una colecistectomía laparoscópica, ¿ya?
pero aquellos que tengan, por ejemplo, ictericia sobre 2, o un deterioro más bien cardiovascular, esos pacientes, en base a la clínica o que sean muy lábiles, deberían tener una colecistectomía percutánea. La gracia de la guía de Tokio es que asocian, ¿no es cierto?, el grado, ¿no es cierto?, de gravedad, ¿no es cierto?, de la colestitis aguda en relación a la morbilidad y a la estancia hospitalaria. Entonces, ¿qué pacientes van a ir a una colecistectomía? Aquellos pacientes que tienen una colestitis moderada, en pacientes con ASA mayor a 3, en los pacientes que tienen colestitis grave, ¿no es cierto?, que no podemos estabilizar, o aquellos pacientes que tengan un alto riesgo de conversión a cirugía abierta, porque la realidad es que estos pacientes sabemos que la colecistectomía abierta tiene malos resultados en relación a la morbi-mortalidad, por lo tanto, si es que tomamos una decisión quirúrgica, tiene que idealmente, ¿no es cierto?, hacer una cirugía laparoscópica. Este es un paciente que tratamos en la clínica, que se decidió finalmente por la instalación de este stent, ¿no es cierto?, intraluminal. Es un paciente que tiene una pancreatitis aguda grave, que tenía un abdomen con múltiples colecciones, y que finalmente se tomó la decisión, ¿no es cierto?, de realizar este procedimiento. Pero el tema es que no existen estudios hoy en día que muestren o que comparen la colecistectomía percutánea en relación a la instalación de estos stents. Y lo que sí tenemos que tener claro es que cuando optemos por estos tratamientos, el paciente no puede ir a cirugía porque obviamente, si bien es cierto, estos se pueden teóricamente extraer, la presencia, ¿no es cierto?, de una fístula del duodeno o del antro gástrico a la vesícula biliar puede ser muy complejo manejar en el postoperatorio. La CPRA, que ha sido usada como alguna alternativa en el tratamiento, ¿no es cierto?, de estos pacientes, si bien es cierto es útil, la tasa de recidiva, ¿no es cierto?, es muy alta, por lo tanto debería reservarse como último paso en el tratamiento de estos pacientes. Entonces aquí lo relaciono un poco con el último mito, que en general que todos los pacientes que van a una colecistectomía percutánea finalmente deberían terminar en una colecistectomía. Y la realidad es que eso se ha demostrado en los últimos años que no es así. Acá hay un estudio, ¿no es cierto?, de 271 pacientes, de los cuales la mitad prácticamente fue una colecistectomía, y la mortalidad en estos grupos de pacientes fue alta, fue un 8,5%. Y los pacientes que fueron a una colecistectomía percutánea, la gran mayoría de ellos tuvo un éxito y con una tasa de complicaciones extremadamente baja, y la recurrencia también fue extremadamente baja. Por lo tanto, hoy en día, muchos pacientes que uno logra sacarlos, ¿no es cierto?, del tema agudo con un procedimiento percutáneo, muchos de ellos probablemente va a ser considerado como el tratamiento definitivo y no necesariamente van a tener que ir a una colecistectomía laparoscópica un tiempo después. Por lo tanto, como conclusiones, y ya hablando un poco de las realidades que tenemos que enfrentar, es que debemos considerar la colestitis aguda litiásica en paciente grave que se deteriora, pero también es importante considerarlo más aún en el contexto ambulatorio. El diagnóstico tardío lleva a perforación y sepsis, por lo tanto un cuadro que tiene que tomar decisiones rápidas. Las imágenes son poco específicas y deben de evaluarse en el contexto global del paciente. Si el paciente está estable, deberíamos tener una colecistectomía laparoscópica, pero en pacientes graves, el tratamiento definitivo debería ser una colecistectomía percutánea. Las técnicas endoscópicas se deben de utilizar con mucho juicio, no están probadas, ¿no es cierto? Y deberíamos de probablemente evaluar si es que alguna de estas técnicas, ¿no es cierto?, endoscópicas van a tener algún rol en el futuro. Muchas gracias.